Real del Monte debió ser catalogado como un pueblo mágico, ya que no solo encierra historias sobre las personas que llegaron a colonizar el pueblo, sino de todo lo que nos han heredado. Yair, ¿te acuerdas de la historia que nos contó aquel nativo de Real sobre los pastes? Esos que tanto te gustaron y que te comiste como 9, 10, 11 o ¿cuántos fueron? Fueron 12, pero eso no importa. Déjame te cuento lo que un día me contó el sabio abuelo. Fíjate que todo lo que se lo debemos a los ingleses, ya que fue el inglés Charles Tyndall, o también conocido como el inglés bonachón, que permaneció en Real del Monte por espacio de 5 años, durante los cuales, asociados con Úrsula, ensayó diversos platillos, mestizando sabores, olores y presentaciones. Tyndall aprendió a comer picante y Úrsula a sazonar con fuertes raciones de tocino. Perdón que interrumpa, muchachitos, pero yo también estaba presente cuando el abuelo contó esa historia, una de tantas que es su costumbre y nos deleita cada que vamos al pueblo. Continuando con lo que tú dices, Yair, en la casa de Tyndall el desayuno más o menos se servía entre 7 y 8 de la mañana, compuesto siempre por un gran plato de huevos revueltos con patata y acompañados de lonja de tocino, y no podía faltar un tazón de cereales, y siempre terminaba con un gran jarro de café o bien un té bien cargado. Fue como Úrsula aprendió que el desayuno era el alimento más importante, de ahí que la comida del mediodía fuera servido hacia las 12 o 12:30, que se hacía ya no en la casa, sino en el lugar de trabajo, y consistía regularmente en un emparedado de carne de vaca, o bien un trozo de un típico pastel realizado con base de carne picada, cebolla y verduras, que los extranjeros llamaban paste, mismo que transportaban en el interior de la mina para comerlo en la profundidad de los socavones, en que aún se conservaba caliente. A media tarde, cerca de las 7 de la noche, seguía la merienda, en la que se ingería un pan untado con queso, alguna fruta o mermelada y leche. Con el paso del tiempo y la mestización de costumbres, Úrsula logró que Tyndall aceptara variantes en la toma de alimentos. Pero el mayor de estos mestizajes surgió de la alianza Úrsula-Tyndall. Fue el paste realmontense. Muchas fueron las ocasiones en que Úrsula fue solo espectadora en la confección de aquel gran pastel de carne picada, revuelta con cebolla, papa, poro y perejil, que envuelto por una pasta de harina era horneado en un recipiente de aluminio y al terminar, arropado por una gran servilleta, a fin de ayudar que se mantuviera caliente hasta mediodía. A Úrsula le intrigaba cuánto de aquel pastel alcanzaba a comer Tyndall y qué hacía con el resto, pues por la noche, cuando regresaba, el recipiente llegaba vacío. El propio Tyndall le dijo que el resto, que era la mayor parte, pues lo repartía entre sus paisanos. Cuando Tyndall le tuvo confianza a Úrsula, le dejó la confección de aquel pastel de carne a su cuidado, lo que pronto aprovechó para introducir en él algunas modificaciones. La primera fue incluir un poco de picante a través de rodajas de chile verde, así como también de manteca y el aderezo de la pasta de pan que recubre el bocadillo, lo que siempre le ha parecido muy bien a Tyndall. Después vino la reforma más importante. Úrsula decidió dividir el contenido de la charola de aluminio en porciones más pequeñas, dándoles una forma de virote pequeño o bolillo. El éxito fue rotundo, pues decir de Tyndall, con ello se confeccionaba solo el número aproximado de raciones que se consumiría y a la vez era menos estorbosa su transportación al interior de la mina. Finalmente, Úrsula agregó una trenza de pasta a las piezas que tuvieran picante y las suprimió en las que no lo contenían. Entonces, esta fue la manera en que los pastes se convirtieron en el símbolo gastronómico de Real del Monte, y hoy bien puede decirse que de Hidalgo, ya que surgen por doquier expedios del producto,
Sin embargo, este rico platillo corre hoy peligro de extinguirse, al confundirlo con las simples empanadas, pues en esos expendios se prepara lo mismo de frijol que de tinga, salchicha o jamón, a más de otras horneadas variedades, lo que es un verdadero atentado contra la naturaleza del paste inglés del siglo XIX, convertido en el paste mexicano del siglo XX. Real del Monte realmente es un pueblo mágico, hermosa ciudad que durante siglos se ha dedicado a la minería. Ha pasado por épocas de bonanza, siempre conservando la belleza de sus calles y bellos callejones llenos de atractivos antiguos. Se dice que en tiempos del virreinato se daba el nombre de real a todo lo que estaba bajo el dominio de la corona. Tal vez por ese motivo lleva el nombre de Real del Monte. En Real del Monte se llevaron a cabo los primeros partidos de fútbol y tenis en nuestro país. En la época del auge minero del siglo XIX, Real del Monte se llenó de trabajadores ingleses, convirtiéndolo así en un pueblo colonial muy británico. Hoy en día se puede pasear por sus inclinadas calles adoquinadas y disfrutar la vista de las casas multicolores, algunas de las cuales han sido remodeladas en sus interiores para dejarlas como estaban hace más de un siglo. En la segunda semana de julio se lleva a cabo el Festival de la Plata, que presenta eventos culturales en sus plazas y callejones, una interesante muestra de artesanías talladas en plata. Aquí la plata y la madera, trabajadas de la manera más exquisita y caprichosa, se conjugan para despertar la atracción del visitante. Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando los ingleses llegaron a este pueblo, había un judío, que era el capataz de todas las minas, y trataba muy mal a sus empleados, les daba de golpes. La gente empezó a despreciarlo, especialmente los ingleses, quienes eran sus compañeros. Pasaron unos días, y el judío seguía sin ser enterrado. Entonces, un grupo de personas se acercaron con el presidente municipal a pedir ayuda. El presidente les propuso que escogieran un pedazo de tierra para enterrarlo. Ellos pidieron la cima del cerro más alto. Entonces empezaron a cavar, pero desafortunadamente empezó a llover muy fuerte y tuvieron que dejar el entierro para después. Al día siguiente regresaron para seguir con la excavación, pero resulta ser que la tierra se había deslavado y todo se había movido. Ya no encontraron dónde habían cavado la tumba. Quedó inconcluso. Les decía lo que le había pasado al pobre judío después de muerto. La curiosidad movilizó al pueblo a investigar en dónde había sido enterrado el judío, pero nadie lo hallaba. De ahí en más que el sitio se empezó a usar como cementerio. El pueblo bautizó ese lugar como el Panteón del Judío. Después de una larga discusión, un señor que no había dicho nada propuso que dado que los ingleses que trabajaban en las minas morirían en esas tierras, el cementerio debería tener el nombre de origen de su país. De ahí el nombre, el Panteón de los Ingleses.